Hoy es un día histórico en Casa sobre la Roca. Hace por lo menos 4 o 5 meses el presbiterio en pleno de Casa sobre la Roca en la ciudad de Bogotá, en cabeza del pastor Darío Silva Silva, inició un proceso de revisión, porque realmente no es una reformulación, de revisión de nuestra visión, de nuestra misión, del hecho de sentir de verdad qué es lo que la iglesia debe ser. Y a partir de hoy, durante todo el mes de agosto, eso es, como les decía, un hecho histórico, los pastores de Casa sobre la Roca de todas las iglesias, a nivel nacional e internacional, todos los domingos predicaremos de lo mismo. O sea que si tú quieres después mirar cómo lo han hecho otras personas, es importantísimo, porque tenemos que ganar visión. Todos los domingos vamos a estar predicando durante agosto de algo que en la jerga empresarial, hay muchas personas que no les gusta que la iglesia hable de temas empresariales, pero a mí me encanta. En la jerga empresarial se denomina un marco estratégico. Esta serie la vamos a denominar Visión en Acción, con el fin de formular lo que nuestra iglesia va a hacer en los próximos 10, 20 y 30 años. Y espero que eso a ustedes los emocione. A mí me emociona, porque sé que la iglesia no se va a quedar en lo que ha hecho. La iglesia tiene que cambiar en muchas cosas, pero tenemos que volver a nuestras raíces en lo que el Señor le dio al pastor Darío desde su fundación va a ser 34 años. El marco estratégico, para aquellos que les encantan estos temas, es uno de los componentes de lo denominado planeación estratégica, que se desarrolló y estuvo en boga a mediados del siglo XIX y XX, pero que ya mucha gente ha olvidado. Y la gente cree que el hecho de tener una misión, una visión es simplemente como algo de requisito que se pega en una pared, pero que nadie siente ni nadie vive, y eso no tiene sentido. Realmente surgió en temas militares. Las grandes fuerzas armadas de los diferentes países, especialmente Estados Unidos, desarrollaron planes estratégicos de combate muy grandes. Después fue un tema que se asimiló en las diferentes organizaciones, pero en la actualidad nuevamente se usa a todo nivel. De hecho, me puse a revisar estos temas que yo estudié mucho tiempo en la universidad, pero hay un autor que es bien interesante, que se llama Fred David, quien planteó que este proceso de planeación estratégica, para que llegue a un feliz término, para que las organizaciones se beneficien realmente de él, tiene por lo menos 3 fases. La primera fase es la fase en la que estamos en Casa sobre la Roca en la actualidad, que es la formulación de la estrategia. Yo diría que más que una formulación es una reformulación. Pero hay que entrar en una fase que es la implantación de la estrategia. Y eso es algo que duele. Hay cambios. A la gente no le gusta muchas veces el cambio. Hay gente que aborrece hacer las cosas de manera diferente. Pero ¿por qué me cambian las cosas si están funcionando? Dirán mucha gente. Pero quiero que pienses algo. Es tan retante el tema que estamos entrando en una fase donde tenemos una iglesia que ya no es una iglesia presencial. Tenemos una iglesia que es una iglesia híbrida, donde hay tanto, por un lado, tenemos una iglesia presencial como la que tenemos hoy con muy pocas personas, pero también tenemos una iglesia virtual, y le doy gracias a todas las personas que ahorita nos están viendo, porque ha sido una bendición muy grande. Ese ciclo tiene que cerrarse y tiene que hacerse una evaluación que seguramente la iglesia va a estar adelantando. Como Casa sobre la Roca, hagamos una pequeña revisión. Hemos avanzado. Tenemos en la actualidad, por ejemplo, dentro del desarrollo de nuestra visión, 8 lugares, hogares, como mucha gente lo llama, internados, como en la actualidad ahora se le está dando el nombre. Tenemos 2 nuevos gimnasios cristianos. Tenemos 33 sedes a nivel internacional, pero eso es muy corto. También hemos dejado de hacer muchas cosas y apenas las estamos recuperando. ¿Por qué? Porque precisamente la pandemia está moviendo a la gente a hacer cosas nuevas. Ahora, ¿es bueno tener un marco estratégico? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque debe ser formulado tanto para individuos como para organizaciones. Y a mí me encanta esto, porque para nosotros los planes, nuestros proyectos, tienen que estar necesariamente, para que se lleven a cabo, alineados con los planes de Dios. Y ahí es donde está el gran problema. Muchos cristianos van por este lado y Dios está por otro. Y no se encuentran y no se van a encontrar definitivamente. Pero hay unos términos que son términos técnicos que se denominan designio providencial y destino manifiesto. El designio providencial es ese plan de Dios para los individuos, y el destino manifiesto es el plan de Dios para los grupos, para las organizaciones. Les digo de corazón, asimilarlo, conocerlo,
y llevarlo a cabo es bien difícil. Como diría el pastor Darío Silva Silva, usted sabiendo y nosotros adivinando. ¿Cuántos de nosotros llevamos 20 y 30 años tratando de adivinar y de encontrar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Pero ¿qué es lo importante? Para que vayamos entrando en el calor de este sermón. Lo más importante es que Dios habla tanto a las organizaciones como a los individuos. Y quiero ir y tomar dos pasajes para que ustedes vean cuán claro es Dios cuando Él quiere hablar y cuando Él quiere revelarse a la gente. Veamos, por ejemplo, algo muy sencillo. Cómo Dios habla a los individuos a través del llamamiento que Dios hizo a Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y esto está abierto hoy para cada uno de ustedes. El Señor está clamando por gente que realmente quiera servirle, quiera moverse, quiera salirse de su zona de confort. Es rico estar en la casa. Yo sé que es rico estar levantándose todos los domingos a mediodía y pasarla muy rico y salir y esperar simplemente desayunar y almorzar y seguir durmiendo. Pero yo creo que llegó el momento de incomodarnos. Y la iglesia, no solamente en el servicio, en el día a día y especialmente en el domingo, sino en todo, anhela Dios que haya gente que Él diga, ¿a quién voy a enviar? Y haya muchas manos. No como nos sucede a los pastores a veces, que uno dice, quién me puede ayudar? Y lo único que encuentra es silencio. ¿Quién irá por nosotros? Dice Él. Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántos de ustedes que hoy están aquí podrían decir, Señor, envíame a mí? ¡Qué rico! ¿Y cuántos de ustedes que están allá en la virtualidad estarían dispuestos a decir, Señor, envíame a mí? Quiero que ahí en el chat tú también te llenes de alegría y digas, Señor, envíame a mí. Pero también Dios, así como habló a Isaías en lo que se denomina el designio providencial de Isaías, que era muy claro, ir a las naciones que el Señor le indicara, también habla a los grupos, como les decía. Y en Deuteronomio 14, 1, 2 es un pasaje tremendo. Esta es lo que ha hecho del pueblo de Israel un pueblo único, un pueblo especial. Arranca el versículo 1 diciendo, eres hijo del Señor tu Dios, sí. No te hagas cortes en la piel. Desde la antigüedad el Señor aborrece todo tipo de tatuajes y demás. En honor de un muerto, dice allí, no te rape la cabeza. ¿Por qué? Versículo 2. Porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. Y no me van a decir que no. Pero si hay un pueblo exclusivo en todo, es el pueblo de Israel. Un pueblo pequeñito, no es ni la 10ª parte de lo que es Colombia. Es un pueblo que tiene la gran cantidad de premios Nobel, que son los dueños del capital. Si no, observas tú la mano de Dios al ver a Israel protegido, una nación que apenas se estableció como Estado en 1948. Eso es un milagro de Dios. Pero mira hoy en día a los judíos. A pesar de los conflictos y de las dificultades, sigue cumpliéndose el destino manifiesto que Dios expresó para el pueblo de Israel, porque Dios dijo que era un pueblo escogido por el Señor, un pueblo único y consagrado al Señor. Esas son las cosas de Dios. Pero hay un pueblo muy lindo y es Colombia. Y yo a veces cuando veo Colombia, yo la comparo mucho con Israel, porque Colombia tiene todos los problemas, enemigos al lado, enemigos a cualquier lado. Cada vez que hay un conflicto, ahí está Israel. Si tú quieres conocer cuándo se va a dar el fin de los tiempos finales, mira dos naciones, Israel y Estados Unidos. Estados Unidos en decadencia, ya hasta los chinos les ganan en todo. Pero el siguiente pueblo que tú tienes que mirar siempre es Israel, porque son los dos pueblos grandes que van a estar en los tiempos finales moviéndose, y ya lo estamos viendo. Dentro de la serie Visión en Acción, hoy daremos respuesta a un interrogante muy especial. Y yo denominé por eso este sermón, ¿cuál iglesia es la verdadera? Y yo sé que muchos que de pronto han vivido en la iglesia católica dirían, no, la iglesia verdadera es la iglesia católica. Muchos cristianos evangélicos recalcitrantes, como lo hay también muchas franjas, de aquellos que manipulan a la gente y le dicen, si usted se va de la iglesia, pierde la salvación. Ellos no son la iglesia verdadera. En la iglesia verdadera está el Espíritu de Dios y allí hay libertad. Y usted puede hacer las cosas y puede ir sin moverse por donde quiera. Así como lo has hecho seguramente en este tiempo de pandemia, donde la gente ha escuchado de personas que amo mucho. Me dice, pastor, yo veo, por la mañana escucho el devocional de Charles Stanley, después voy y escucho allá a Dante Gebel, después por la noche, cuando ya me estoy durmiendo, voy y entro y escucho al pastor Darío, y a veces cuando me sobra tiempo escucho el sermón de Pereira. Eso está pasando en la actualidad. Eso no es un delito.
pero en algún momento tú tienes que decir cuál es tu iglesia, porque allí en tu iglesia es donde tú, cuando tengas dificultades, vas a recibir una ayuda. Cuando tengas necesidad de una consejería, te van a atender. Hay gente que no tiene iglesia y no tiene filiación, pero hoy yo sé que Dios te va a mover para que revises esto. Dice el pastor Darío Silva, en el reto de Dios, que existen diversos conglomerados, todos ellos derivados del movimiento reformador. Por eso la variedad en la iglesia cristiana evangélica es muy grande. Hay presbiterianos, hay bautistas, hay metodistas, hay pentecostales, hay luteranos, hay calvinistas, hay menonitas, hay episcopales, hay carismáticos. Y la gama sigue, porque nosotros, por lo menos como Casa sobre la Roca, somos una iglesia con una teología integral, que esperamos que esa teología siga adelante, porque creemos nuevamente que está basada totalmente en la palabra de Dios. Pero la gente juzga de mala fe y cree que la iglesia cristiana está dividida y evangélica, pero no miran que cuando los católicos hablan de que ellos están divididos entre jesuitas, benedictinos, capuchinos, dominicos, franciscanos, agustines, filipenses y demás, allí no hay división. Es imprecisión, es ignorancia de la gente. Son diferentes tensiones, diferentes tendencias. Y finalmente, lo que más importa es que se predique la palabra de Dios, toda la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que se entienda que el Espíritu Santo es todo. No es solamente lo que uno cree, determinados dones, y que en el Espíritu Santo hay también integralidad. Por eso el Señor nos recuerda algo con insistencia. Y hoy yo también quiero hablarlo no solamente al interior de las congregaciones, sino a nivel de nuestra propia iglesia cristiana evangélica. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 10, en la Nueva Versión Internacional, dice el Señor: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar. Y ojo cómo cierra este pasaje: en un mismo propósito, un mismo pensar, un mismo propósito. Pero sigue vigente la pregunta: ¿cuál iglesia es la verdadera? Yo quiero que la gente diga y se cuestione: ¿cuál iglesia es la verdadera? Debemos entender que ninguna iglesia, de ninguna denominación, ni Casa sobre la Roca tampoco, es propietaria exclusiva ni de la palabra de Dios ni del Espíritu Santo. Yo he escuchado iglesias que son nuevamente ligeros sus líderes, pero también la congregación ignorante seguir gente tan ligera. Por ejemplo, que dicen: es que allá el Espíritu Santo no está. Es que el Espíritu Santo solo se mueve cuando hay revelaciones, cuando la gente cae, cuando al ser tocado por el poder del Espíritu, con el saco del pastor lleno de un ladrillo, de un celular, le pegan un golpe, el tipo tiene que caerse, hermano. No me vas a decir que no. Pero eso no es. Muchas veces yo he visto que el Espíritu Santo toca a la gente y la gente ni siquiera se cae. Ni siquiera tiene que lanzar determinados símbolos y determinados gestos, ni pronunciar palabras indescriptibles. Eso no es. Es posible que Dios dé dones, pero hemos mutilado al Espíritu Santo y lo hemos circunscrito en dos dones que son complicadísimos: profecía y don de lenguas. Pero no son los únicos, el Espíritu Santo es mucho más. Qué tristeza que la gente esté equivocada. Pero para saber hacia dónde se dirige cualquier organización, porque ese es el centro de este sermón, llámese agrupación, entidad o individuo, lo veíamos en el ejemplo inicial con Isaías y también con el pueblo de Israel, tenemos que tener definidos entre otros 3 aspectos. Hoy vamos a desarrollar 2 de ellos y en las siguientes charlas, las 4 domingos del mes de agosto, vamos a desarrollar cada uno de los valores que hacen parte de nuestro marco estratégico. Hoy vamos a hablar de 2 temas. El primero es el propósito. Así como termina Primera de Corintios allí en el versículo 1:10, hablando de que todos debemos estar en un mismo pensar y un mismo propósito. La iglesia tiene que tener un propósito. Ese es el primer elemento. Pero el segundo aspecto es que dicho propósito debe ser necesariamente articulado a través de lo que se conoce como una visión, que es ese sentido de qué queremos ser, a dónde queremos llegar, y finalmente una misión, que es establecer cómo lo vamos a lograr. Y esto me encanta, porque la verdad son simples preguntas que uno mismo, cuando define una misión y una visión, debe ser natural la respuesta para las personas. Como les decía, el tercer aspecto lo empezaremos a desarrollar desde el próximo domingo, cuando desarrollaremos cada uno de los 7 valores de nuestra iglesia. Pero detallemos el propósito. Me encanta esto. El propósito de nuestra iglesia, y espero que ustedes
lo tomen y lo escriban, y lo tengan en su agenda y lo escriban en un lugar muy especial. Es facilitar el encuentro de las personas con Dios. Eso dentro de nuestra plataforma estratégica es algo nuevo. Nosotros sí teníamos una misión, sí, claro. De hecho, habían elementos fundamentales en la misión que a mucha gente no le gustaban. Porque dentro de la misión y la visión que habíamos establecido hace un tiempo, cuando se creó la iglesia, había algo que generaba como escozor en la gente. ¿Cómo así que la iglesia está solamente orientada a determinados grupos sociales? ¿Y por qué solamente la clase media y alta? Y en los talleres que tuvimos con el pastor Darío, él decía, eso fue una cosa coyuntural, pero hoy en día hay muchas buenas iglesias que están orientadas a esos grupos. Quiere decir que ese aspecto de nuestra misión y nuestra visión perdió vigencia. Por eso realmente hoy en día no es relevante. Realmente el Señor nos está moviendo a algo mucho más retante que estar únicamente concentrados en determinados grupos. Pero yo pienso en algo muy especial. Si el propósito de nosotros es facilitar el encuentro de Dios con Dios de las diferentes personas, ¿por qué la iglesia a veces se encarga de ser un estorbo? Autoexaminémonos. Yo como pastor he tenido que examinarme, pero lo reto a cada uno de ustedes a que examine su vida y en cuántos aspectos ustedes han sido un estorbo para la gente. Y a uno le duele eso, porque es que finalmente el Señor nos va a evaluar, es por el impacto que causamos. No porque tengamos dones y porque hablemos en lenguas y el otro tiene discernimiento, no. ¿Qué impacto estamos logrando en la gente? Y el pastor Darío lo decía cuando lo entrevistaban, a raíz de este tema decía, la iglesia en muchos casos está siendo un estorbo. Por ejemplo, y hablemos de cosas sencillas, nosotros mismos autoevaluémonos. Cuando alguien llega con unas ganas increíbles de servir, y entonces yo he visto personas que llegan a la iglesia y de una dicen, estoy emocionado y quiero servir. Pastor, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces yo tengo que recurrir a las directrices que nos ha dado nuestra iglesia, que es que la persona tiene que tener por lo menos un año en la iglesia, que es que tiene que estar diezmando, que es que tiene que estar asistiendo a un ministerio, y todas esas son cosas importantes. Pero yo he entendido algo que es más importante que eso. Hemos estado en una serie de reuniones con los diferentes ministerios y gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque ella ha estado muy atenta específicamente en el tema de oración. Y para mí como pastor, y Dios me envió a Pereira, aquí no habrá una sola persona que no haga parte de un grupo de oración y que esté en un ministerio sirviendo. Y eso no implica que usted lleve 10 ni 15 años, ni que simplemente una persona que acaba de llegar a una iglesia. Y si no ora, el que no ora realmente no tiene un cristianismo vivo. La gente tiene que orar. Entonces yo creo que la iglesia tiene que dinamizarse. Nosotros muchas veces alejamos a la gente. Aquí ha llegado gente con un potencial muy grande y uno, por ser pegado a las normas y por ser pegado a una cantidad de cosas, simplemente ¿qué ha hecho? No se puede. Y hemos perdido la oportunidad de tener mucha gente buena. Ahora, yo no voy a poner un loco que llegó aquí a cualquier hora, venga y ministre aquí en la alabanza, pero le puedo decir, alce esos cables, limpie las sillas. Ahorita que hay tantas cosas por hacer, oiga, haga un estudio en esto, cómo podemos mejorar con la infraestructura que tenemos, las transmisiones de nuestra iglesia, y no tiene que estar metido en la iglesia, pero podemos poner a la gente a servir. La iglesia tiene que crecer, no podemos ser un obstáculo para que la gente tenga una relación, porque estoy convencido que mucha gente, y a mí me pasó eso, cuando yo llegué a Casa sobre la Roca hace 26 años, hubo un pastor que fue para mí la bendición más grande de mi vida, y él nunca puso objeciones. Yo aprendí a servir al Señor porque hubo una persona que me tuvo paciencia. Porque para mí no era fácil. Yo prefería alternar mi vida, no tanto con el ministerio, me encantaba el deporte, me gustaba hacer cualquier otra cosa menos meterme con el Señor, pero hubo gente que entendió. Y de verdad le doy gracias a Dios, porque la iglesia no puede ser un estorbo. Pero de hecho, en Hechos 17, y este pasaje quiero que lo disfruten, para que ustedes entiendan que esto que hemos formulado como el propósito de nuestra iglesia no es traído de los cabellos. En Hechos 17, 24 al 28, muestra por qué Dios hizo todo. ¿Y para qué hizo Dios todo? Es precisamente para que la gente no se aleje de Él, para que la gente encuentre en el Señor resultados a esa oferta de vida que Dios nos da. Dice a partir del versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, aleluya. Con esto tumbamos todo aquello de que es que aquí en esta iglesia sí se mueve el Espíritu Santo. El Señor vive ahora en cada uno de los creyentes. Digan amén, porque eso es lo más importante. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanos
humanas como si necesitara de algo. Así es. Por el contrario, Él es quien da toda la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios, oído a la caja, para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. ¿Cómo va a ser que la iglesia va a ser un obstáculo cuando Dios quiere que aún la gente a tientas? Hay mucha gente que llega a tientas a la iglesia. Hay mucha gente que dura años tratando de encontrarse con Dios. ¿Por qué? Por muchas circunstancias, por su inmadurez, porque no le dedica tiempo al Señor, porque no ha creído, porque simplemente está allí, porque es la moda. Pero tarde o temprano esas personas se acercarán a Dios, se encontrarán y tendrán un encuentro personal e íntimo con el Señor y sus vidas serán renovadas, restauradas y cambiarán su estilo de vida. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. De ninguno, escuchen. No solamente de los pastores, ni de los líderes, ni de los que hablan en lenguas, y de los que tienen una cantidad de dones y talentos. De ninguno. El Señor está cerca. Cada vez que tú te arrodillas y oras 10 minutos, está ahí. Cada vez que tú oras cuando vas colgado allí del mega y vas orando 2 minutos, también está ahí. Está en todo lugar. Dios está cerca de ti. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Dios está listo y cerca para encontrarse con las personas. La iglesia, una vez más, no puede ser el obstáculo. Ahora, tampoco la iglesia puede ser complaciente con el pecado de la gente. Hay que hablar de pecado. A la gente le desagrada eso. Yo estaba haciendo un análisis en los últimos años de las iglesias que predican del pecado y quiere que le diga algo, poquiticas. La gente ya no quiere hablar de pecado. La gente quiere hablar de prosperidad, la gente quiere hablar de abundancia, la gente quiere hablar de restauración, la gente quiere hablar de sanidad, pero nadie ahora ya ha hablado de pecado. ¿Por qué? Porque la consecuencia de muchos pecados precisamente han sido enfermedad, quiebra, dolor, tristeza, separación. Pero hay que hablar del pecado y a gente no le gusta eso. Hay que hablar de pecado. Pero este propósito se apoya en 3 ejes. Y quiero que me vayan siguiendo. Estamos mirando primero el propósito de la iglesia. Nuestra iglesia, el propósito de la iglesia, que es muy sencillo y es facilitar el encuentro de las personas con Dios. Tiene 3 ejes fundamentales. Primero, amar a Dios. Sin amor a Dios no hay nada. Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Pero también hay que amar a las personas, especialmente a los difíciles, sí. Señor nos habla mucho de eso, yo lucho con eso. Uno le encanta a la gente linda, la que lo saluda a uno y aún en medio de la pandemia, la que lo invita a comer a uno a su casa, la que le invita, la que le da de todo. Chévere, la que es tan agradable. Pero es que Dios nos manda a amar más aún a los enemigos, a los que hablan mal de nosotros, a los que por delante de nosotros nos dan un abrazo y por detrás nos dan una puñalada. Por eso os toca orar, por todos los que nos causan mal, por los que nos hablan mal de nosotros sin tener razón. Ama a las personas, dice el segundo, se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un tercer eje fundamental dentro de este propósito de Dios y es compartir nuestra fe. Y yo creo que eso es algo que, recordaba mientras terminaba esta parte de la charla, en las personas que nos ayudaron en nuestro proyecto 414. Fue una bendición. Pero yo creo que esos proyectos evangelísticos de la iglesia tienen que multiplicarse. Necesitamos los jóvenes. Tenemos que dejar de estar tan dormidos. La iglesia en esta nueva época tiene que empezar a salir. Estamos en el templo, sí. Pero la virtualidad nos va a dar opciones de hacer cosas espectaculares. Y este es el tiempo de salir a compartir la fe. ¿Es bueno llegar a la iglesia? Claro que sí. Mucha gente lo ve como su tabla de salvación. Qué triste. Pero realmente lo que necesitamos es salir a compartir. ¿Cuántos de ustedes ahorita están tristes y acongojados, adoloridos? Porque ahorita tienen un familiar ahí en la unidad de cuidados intensivos y lo tuvieron frente a ustedes 5, 10, 15 y 20 o más años y nunca le hablaron de Cristo. Y ahorita se va a morir y se va a morir sin Cristo. Y es responsabilidad tuya. ¿Por qué no le hablaste? Y eso nos está pasando. Hay que hablar a tiempo y a destiempo. Hay que arriesgarnos. Hay que hacer alguna vez el oso. Claro, hay que permitir que la gente se burle de nosotros cuando hablemos de Cristo. Pero hay que hablar a toda hora y especialmente a la gente que está cerca de uno. Los compañeros de trabajo, los vecinos. ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos que para ustedes son los vecinos más lindos? Ay, mire, está saliendo esa pareja tan hermosa. Ay, cómo tienen esos niños de bien, pero nunca saben que ellos tienen a sus hijos así. ¿Qué son esa pareja? Porque tienen temor de Dios y porque aman al Señor y porque tienen una fe en el Señor. Mateo 28, 19, 20, que se conoce en el argot popular como
la gran comisión en la visión de Mateo dice, por tanto vayan, vea, ahí no dice quédense en la iglesia, transmitan por televisión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Ahora sí empecemos a dar respuesta. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y yo diría que la iglesia verdadera es una iglesia donde se ama a Dios. Una iglesia donde se ama a las personas. Y una iglesia donde se comparta la fe de Jesucristo. Ahí empezamos a tener ya divergencias. Porque hay iglesias con todo el amor, lo digo, con todo el respeto, donde por encima de Dios se ama al pastor o al líder o a los hermanos en la fe. Pero no a Dios. Ama al Señor tu Dios por encima de todo. Ama a tus hermanos como a ti mismo y comparte tu fe para que realmente haya una diferencia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Eso es apenas el propósito que Dios está formulando para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a seguir ese propósito? Levanten su mano. Los que no estén de acuerdo, tranquilos. Mira, por ejemplo, los muchachos de Visa dicen que no importa. Sí, esto no es una obligación. Ellos están tan ocupados allá en las bolas, allá y en todas las perillas que dicen, no, yo no tengo tiempo. Bueno, está bien, pero yo sé que más adelante lo van a hacer. Segundo, ya hemos visto el propósito. Mientras yo repasaba el tema técnico del marco estratégico, fue el trabajo que yo hice durante muchos años en mi empresa donde yo trabajé. Volví a revisar las misiones y las visiones de muchas organizaciones que en mi vida personalmente han impactado. Y me volví a encontrar con la que siempre me ha impactado más. Tuve la oportunidad de estar en Disney París y tenía ganas de ir a Disney en Estados Unidos porque para mí es fascinante. Me encantan los parques, me encantan las diversiones. Si usted es de eso, únase porque algún día nos tendremos que ir y conocer unos parques, pero también algún día en Colombia, el Parque del Café, que es el que tiene algo incipiente, algún día tendremos cosas mucho mejores y no tendremos que estar pidiendo visas para que nos humillen y pagar caro $1 de 4,000 pesos o más para vivir toda la vida endeudado pagando el viaje a Disney porque estaba cumpliendo años mi hijita, entonces tuve que ir allá. No hay necesidad. Pero la visión de Disney y la misión de Disney son espectaculares. Y usted me va a decir si conoce o por lo menos ha oído, si no lo ha visitado, si es verdad o no y se cumple. Por ejemplo, la visión de Disney está enfocada en convertirse en el más grande productor y proveedor de entretenimiento e información en el mundo. Y no vaya a decir que usted no sale divertido, cansado y sin plata también, porque le venden de todo. Porque usted allá, hermano, compra algo porque lo compra. Y si tiene niños, tiene que llevar plata, hermano. No se va a llevar, ay, no, yo no, de eso no compramos, no, nada. No, usted tiene que llevar plata. Y si quiere divertirse, eso cuesta. Pero me encanta la misión de Disney. Y eso a mí me llena el corazón. La misión de Disney es hacer a la gente feliz en todo el mundo. Y yo personalmente pienso que ellos han logrado hacerlo durante mucho tiempo. Pero la pregunta que Dios me lanzaba era grande. ¿Será que la iglesia no puede superar a Disney y traer felicidad a la gente? Porque hay gente que vive en una vida que es un espectáculo. Hay gente que vive en una vida que no refleja al Señor. Hay gente que cree que todo en la vida es fiesta y diversión. Y cuando no la tiene, sufre. Pero yo creo que hay alguien que quiere entregarnos una vida de verdad, de felicidad como un valor agregado. Porque es que la felicidad finalmente llega de tener una relación con el Señor. Por eso quiero empezar a desglosar y a través de preguntas sencillas, ustedes van a tener respuestas de cuál es la visión de esa casa sobre la roca hacia el año 2060. Eso ya es pensar mucho, ¿no? 30, uno está acostumbrado a pensar si acaso en el próximo año, no. Nosotros tenemos que empezar a pensar en 30 y más años, porque llevamos 34 años trabajando. La visión da respuesta fundamentalmente a 5 preguntas o más. ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? ¿Para qué? Y hay algo hermoso, que son los factores diferenciadores, que es lo que nos hace diferentes. Proverbios 29:18 en la Nueva Versión Internacional dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. O sea que es necesaria. Dichosos los que son obedientes a la ley. Yo quiero que demos respuesta a cada una de estas preguntas formuladas para atacar el tema inicialmente de la visión. ¿Qué queremos ser?
¿A dónde queremos llegar? En la nueva formulación que planteó nuestra iglesia, que realmente no es que sea nueva, sino es remasterizada, reformulada, dice que somos una iglesia cristiana, seguimos siendo una iglesia cristiana, que busca ser un instrumento de Dios en Colombia y el mundo de habla hispana. Hasta ahí podríamos decir que nosotros no tenemos un gran cambio. La palabra, la antigua versión de esta visión nos decía que llevar el evangelio y el mensaje de una iglesia cristiana integral a las naciones de habla hispana, donde haya un hispanoparlante, en esencia no hay un gran cambio. Pero hay un para qué, y ese para qué sí me encanta. Para restaurar moral y espiritualmente la sociedad. La sociedad está corrompida. Estamos viviendo unos tiempos muy complicados donde la iglesia tiene que jugar un papel fundamental. Y Casa sobre la Roca, yo sé que Dios nos ha dado mucho y por eso nos demandará mucho. Pero hay otra pregunta. Y con esa quiero ir redondeando el tema de la visión. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Y ahí sí, el pastor Darío junto con el presbiterio determinó que seremos el mayor referente de la teología integral. Ya eso es un factor diferenciador. Siendo clásicos en nuestra raíz, vanguardistas, contemporáneos en nuestra acción y vanguardistas en nuestra visión. Detallemos un poquito estos tres conceptos y asociémosle a cada uno de ellos una palabra. Clásica en su raíz. El concepto allí es clara, clara. Anótalo así, por favor. Ninguna iglesia puede provenir ni surgir por generación espontánea. Debe provenir de algún tronco histórico y procurarse en todo caso un paraguas tradicional que la cubra. Lo demás es religión informal. Así se disfrace de autarquía, ese fenómeno de autosuficiencia, de que tú puedes tener todo y puedes autoabastecerse. Hay mucha informalidad en la iglesia, con todo respeto. Yo veo muchas iglesias y muchos pastores y en las ciudades grandes sí que pululan. Iglesias que no le reportan a nadie, líderes espirituales que no le rinden cuentas a nadie. Para mucha gente, yo sé que nosotros como Casa Roca a veces incomodamos a la gente porque nosotros tenemos que consultar cualquier cosa que vayamos a hacer a nuestra iglesia central. Nosotros no nos mandamos solos. Hay una junta directiva, hay un presbiterio. Y además nuestra iglesia recibió de la iglesia anglicana ese aval de la iglesia como una iglesia histórica. Y eso no lo tienen muchas iglesias. ¿Qué pasa con esto? Que eso es un aval para que nosotros tengamos una iglesia con una raíz clara. Segundo, contemporánea en su acción. El término allí sencillo, como lo formuló la iglesia, es una iglesia con acción. Una iglesia que desconozca su propia circunstancia marchará en contravía con las necesidades de la gente a la cual realmente precisa servir. Este es un tiempo de mucha necesidad. Las iglesias que no tienen una obra social, que de hecho, yo les digo con todo amor, las iglesias más grandes en Colombia no tienen una obra social. Son clubes sociales, donde la gente llega y la pasa chévere y sale humo de allí, humo de allá, y el pastor llega en una plataforma y desciende y todo el mundo, y tienen los mejores equipos, las mejores instalaciones, los mejores edificios, pero no ayudan a nadie. No les duele que nuestra nación se esté desangrando, no les duelen las prostitutas que están en cualquier lugar de nuestra nación, no les duelen los jóvenes que se están muriendo, no les duele nada. ¿Qué quieren? Tener una cantidad de gente que por un tiempo de 45 minutos o una hora van a divertirse, van al Disney dominical y después salen de allí y lo mismo pasa. Nada. Nuestra iglesia no piensa así. Nosotros tenemos una carga muy grande y de hecho, para todos aquellos que les encanta, porque más adelante vamos a hablar de ello, pero tenemos dentro de los domingos de este mes de agosto, que va a ser muy especial cuando hablemos del valor de la solidaridad, de la generosidad, que invitarlos a un bingo que va a hacer nuestra iglesia, pero es para eso, para ayudar a la gente. Tercero, vanguardista en su visión. La palabra que utilizó la iglesia allí es viva, la futurización acelerada, dice el pastor Darío en el reto de Dios, que vivimos reclama de una capacidad actualista, hábil en resolver con audacia el mediano plazo sin dejarse sorprender por el largo y habiendo presupuestado realmente. ¿Cuál es la iglesia verdadera, Raúl, de esta misión que nosotros estamos formulando? Es una iglesia que cumple la misión dada por Dios, que no ha surgido de la informalidad, que busca servir a su propia generación y que no les teme a los cambios. Pues cambia el lenguaje, es verdad, pero no el mensaje.
porque el mensaje de Jesús no ha perdido vigencia ni relevancia en esta sociedad que está completamente secularizada. ¿Cuál iglesia es la verdadera? Tú tienes que darte respuesta. Y si esta es tu iglesia, porque hay muy buenas iglesias, hay muchas iglesias buenas, pero tienes que estar en una de ellas. Y finalmente, hay que hablar de la misión. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Para quién? La misión establecida en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento en los libros como Isaías, cuando habla de las buenas nuevas de salvación, se desarrolla de manera amplia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Todos los evangelios sinópticos, más el Evangelio de Juan y el libro de los Hechos, hablan y constituyen un cuerpo de doctrina muy interesante cuando tú quieras mirar lo que es la Gran Comisión. De hecho, tomé el modelo de Hechos 1:8. No Hechos 1:8, sino Hechos 1:8. Es grande porque el Señor sabía que el mundo tendría de millones de habitantes. Ahorita estamos alrededor de 7.200 millones de habitantes, de los cuales, bien contados, la proporción de creyentes nacidos de nuevo no supera el 15, el 18%. O sea que tenemos ahorita un tremendo margen para trabajar. 5.000 o más millones de personas se están perdiendo, y si se mueren por el COVID o por la envidia o por lo que sea, se van derecho a la paila mocha y nadie les habló de Cristo. Hechos 1:8 se marca como un método preciso de evangelización, la cual se desarrolla en círculos concéntricos. Dice allí: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mira que si lo analizamos a raíz del libro de los Hechos, el primer círculo es Jerusalén. En Hechos 2, Pedro comienza ¿dónde? En Jerusalén, donde había gente de muchas partes. Luego fueron a predicar en las ciudades vecinas. Pero tu ciudad, donde tú estás radicado, esa es tu Jerusalén. Si estás en Bogotá, Bogotá. Si estás en Cali, Medellín. Pero si estamos aquí en Pereira, pues Pereira. Esa es nuestra Jerusalén. En Hechos 8, mira cómo va evolucionando el tema, porque el Señor fue claro cuando les dijo Jerusalén, Judea y Samaria y todos los confines de la tierra. ¿Y cómo lo cumplió la iglesia primitiva? En Hechos 8 dice: gracias a la dispersión de Jerusalén, todos los creyentes, escúchalo bien, con excepción de los discípulos, se dispersaron en Judea y Samaria. Oído, el Señor les dijo: hay que llegar allá. Inicialmente Felipe va a Samaria y luego llega Pedro y Juan. Nuestra Judea y Samaria es finalmente nuestro Colombia, o ese departamento donde tú estás ubicado. Pero en Hechos 15, mire cómo fue de sensible la iglesia. Pablo y Bernabé salen y llegan a compartirle a los gentiles en Antioquía, y posteriormente Pablo llega a Roma. Luego en Hechos 17, en el Areópago, centro de la idolatría, Pablo explica la nueva doctrina. La mitología es confrontada con el cristianismo, y allí nace la civilización cristiana occidental, pues la visión debía llegar ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Por eso, no te creas que el hecho de que la iglesia esté pensando, y oído a la caja, en los próximos años vamos a abrir 10 iglesias en las ciudades más importantes del mundo, y allí estás tú. ¿A quién van a enviar? Ahí sí, ¿a quién enviaré? Cuando el Señor te diga a ti o a tus hijos o a tu familia: ¿y a quién voy a enviar? Uy, no, es que yo que me voy a ir para allá. Este es el tiempo de pensar. Este es un reto. Esta misión y esta visión de nuestra iglesia seguramente no la tienen muchas iglesias. Hay iglesias que se contentaron con el mismo cuchitril allá en un rincón de un barrio, con los mismos 30 miembros toda la eternidad. Nosotros no tenemos esa visión. Nosotros creo que tenemos las capacidades, los conocimientos, y Dios ha sido muy grande, con una visión grande para que nosotros impactemos a un mundo que tiene tanta necesidad. Yo garantizo algo, y yo no soy profeta, pero estoy seguro que en un corto tiempo, en unos pocos años, la gente que usted mira que hoy está a su alrededor ya no estará. Y no porque se han muerto, sino porque Dios se va a encargar de moverlos y los va a llevar por todo el mundo, porque si no, ¿cómo vamos a lograr la visión? ¿No hizo eso el Señor con la iglesia primitiva? No te extrañes que tus hijos en un momento te digan: me voy a estudiar a otro país del mundo. Allí vas a llevar la visión, allí vamos a aprender. Que de pronto un familiar tuyo que está en otro lugar del mundo está allí radicado, pero no es para que te vayas a pasear, es que me voy para España, pastor, y a Chile, y entonces estás pensando en las islas griegas, y no, tú te vas a trabajar para el Señor, que además de eso el Señor te va a permitir disfrutar. Así va a ser. Ahora sí,
Demos respuesta a las preguntas formuladas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y así quedó formulada nuestra misión. Continuaremos construyendo casas sobre la roca, llevando a la práctica la palabra de Dios. La pregunta es ¿dónde? ¿Cuándo? Fundaremos nuevas sedes de la iglesia en ciudades importantes del mundo. No te extrañes que muy pronto tendremos, no solamente en Estados Unidos, una iglesia como Miami, sino el grupo en formación que hay en Nueva York tendrá que crecer. Es uno de los lugares donde hay más latinos. Seguramente tendremos que llegar a Los Ángeles, otro de los centros donde hay tantas personas, Houston y demás. Tendremos que llegar, y así mismo en España y en muchos lugares del mundo. Casa sobre la roca no se puede quedar quieta. Casa sobre la roca tiene una visión que Dios nos ha dado y por la cual nos va a pedir cuentas de ello. Ahora, ¿con quién? ¿Para quién lo vamos a hacer? Y me encanta esto de la visión porque se le está dando relevancia a un tema que hoy en día duele mucho. No sé cuántos de ustedes puedan decir, es que yo tengo la mejor EPS. Pero la iglesia ya está pensando en eso. Porque tendremos que desarrollar servicios de salud. Y seguiremos con el fortalecimiento de instituciones educativas. No hemos renunciado a nuestro proyecto de la Universidad Cristiana Integral. Seguimos trabajando en él. Organizaciones económicas. Seguramente tendremos que llegar a tener nuestro banco, pero no solamente un banco central, sino un banco que haga presencia en muchas ciudades del mundo. Programas de apoyo social, medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales. Y eso es lo que Dios hasta hoy nos ha mostrado. Ahora sí, ¿cuál es la iglesia verdadera? Es una iglesia de sana doctrina, que cumple toda la palabra sin mutilar al Espíritu Santo, que vive sobre la roca, que es Jesucristo, que piensa y resuelve las necesidades de la generación actual en todas las dimensiones, guardando, y ahí viene el componente nuestro de Casa sobre la Roca, la teología integral, cuyos pilares son 4. Primero, que los estaremos detallando seguramente más adelante, el vitalismo espiritual. ¿Qué es esto? Volvernos a la pureza de la palabra, sin aceptar ningún tipo de mezcla y sincretismo. La iglesia cristiana de la actualidad ha permitido que muchas cosas del mundo permeen. Hay muchas iglesias que se han convertido en clubes sociales, no en entidades de salvación. Hay muchas iglesias donde se han tomado prácticas de tipo occidental, como la meditación y una cantidad de cosas, donde le enseñan a la gente a visualizar. ¿Qué es esto, Dios? Tenemos que volver a ese vitalismo espiritual. La palabra de Dios es clara y nosotros tenemos que llamar lo que es como es. No podemos aceptar mezclas, ningún tipo de sincretismo. Pero también la palabra, la visión, tiene un apoyo en la teología integral porque actúa, es el actualismo teológico. Es profundizar en la palabra de Dios, dejando de lado lo facilista y lo inmediatista. Triste, pero eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Pero también tenemos que hablar de la solución, el solucionismo bíblico, y yo creo que no hay nada más relevante y nunca perderá vigencia la palabra de Dios, con todas las instrucciones de manejo para todos los tiempos y todas las culturas. Pero el cuarto pilar de esta teología integral precisamente es el más. Tenemos que dedicarle tiempo a eso. El ministerio de misericordia, amor y servicio, donde la compasión es solución. De verdad, compasión. Tal como Cristo nos lo enseñó. Amados, esta es tu iglesia. Una iglesia que ve, actúa, soluciona y aún más. Hay muchas iglesias buenas, lo repito, y no me cansaré de decirlo. Hay muchas iglesias que están haciendo las cosas bien, pero hay muchas iglesias que están repletas de gente que no están haciendo las cosas bien. Nosotros, por nuestra parte, tendremos que preocuparnos de lo que Dios nos ha dado. Y quiero que cerremos, mientras viene la alabanza, para que podamos cerrar este tiempo de manera ideal. Quiero que me acompañen a Mateo 7, 24, 27, que fue el pasaje que el Señor le entregó al pastor Darío cuando se creó Casa sobre la Roca. El mensaje era muy sencillo. Hay muchas casas, hay muchas iglesias, así como hoy en día está viendo. Muchas iglesias, de muchas vertientes, de muchos tipos, pero hay iglesias que necesitan definitivamente un toque de Dios. Y cuando Dios le formuló al pastor Darío, le dijo en Mateo 7, 24, 27, por tanto,
Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y nunca olvides, tanto la iglesia, la casa que está sobre la roca y la que no está sobre la roca, tienen los mismos problemas. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotarán la casa. Pero la casa sobre la roca no caerá. Tendremos problemas, tendremos dificultades, pero estoy convencido de que los próximos 30 años de nuestra casa sobre la roca serán años de tremenda bendición, donde veremos de verdad una iglesia volcada hacia lo social, una iglesia de verdad con parámetros claros, una iglesia que realmente cumple el propósito que Dios nos ha entregado, y es ser facilitadores, no obstaculizadores. Que Dios los bendiga. Y espero de verdad que sigan con ese compromiso con la iglesia. Necesitamos de ustedes, claro. Necesitamos que ustedes empiecen a pensar cómo van a contribuir dentro de esta misión y de esta visión. Hay mucha gente con dones y talentos. Yo quiero que tú empieces a pensar en eso. Mire, yo sé hacer de esto. Es más, le lanzo una idea muy sencilla a toda la congregación, tanto a los que están aquí como a los que nos están viendo virtualmente. Ahí en el teléfono, el enlace de nuestra iglesia. Si tú eres una persona que tienes dones y talentos, escríbeme directamente. Ahí están los números que nosotros siempre le dejamos. Vea, yo soy bueno para hacer de esto. Vamos a ubicar un sitio donde tú trabajes. No necesariamente te vamos a tener aquí en el templo, pero vamos a tener que organizar gente que trabaje para el Señor, conforme a sus dones y talentos. Yo sé hacer de esto, escríbenos. No te dé miedo. Ay, pastor, es que yo ando tan ocupado. Todo el mundo anda ocupado. Ya nadie tiene tiempo. Pero yo sé que si le sacamos tiempo, estoy seguro si le dijera a la gente, nos vamos para Disney París, con todo pago, 15 días, todo el mundo madrugaría y llegaría. ¿Dónde es? ¿Qué hay que hacer? Pues yo te reto a que te metas con el Señor. La iglesia nos va a generar algo mucho más grande que ir a Disney. Así ellos se crean que son aquellos que producen felicidad. Para mí la felicidad está en tener una relación con Dios. Y hoy quiero lanzarte a ti también, que sé que estás ahí por primera vez. En la iglesia no les digo porque estamos los mismos, somos los servidores. Pero si tú estás ahí hoy viéndonos por primera vez, si de pronto alguien te invitó y te dijo, ven, yo quiero que escuches una prédica, y de pronto estás canaleando y pasaste por muchos lugares y te quedaste aquí, yo quiero invitarte a que hagas algo muy especial. Que hoy cierres tus ojos. Si vas manejando, no, pues no, pero si estás en tu casa, cierra tus ojitos y quiero que pienses cómo ha sido tu vida hasta hoy. Y quiero que pienses que Dios está cerca de ti, que Dios tiene un propósito, que así sea a tientas, así sea al principio cayéndote, como mucha gente lo ha hecho en la iglesia, dando un paso para adelante y 3 para atrás. En algún momento te darás cuenta que estás dando pasos hacia encontrarte con el Señor. Pero tienes que dar el primer paso, y es recibir a Cristo en tu corazón, aquel que murió por ti y entregó todo por ti. Si estás de acuerdo, repite conmigo y la iglesia nos acompaña en esta pequeña oración. Repite conmigo: amado Jesús, yo te necesito. Hoy voluntariamente abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Confieso que he pecado, pero tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva creación. Lléname con tu Espíritu Santo y dame todo el poder para cambiar todo aquello que es desagradable en mi vida, en el nombre de Jesús.
Amén. Bienvenido.